El código de error L1 en sistemas de aire acondicionado, para la mayoría de las marcas, indica una anomalía en el voltaje que alimenta al módulo inverter ubicado en la placa electrónica de la unidad exterior. El código de error L1 generalmente se muestra debido a una protección contra sobretensiones. Esto significa que el aire acondicionado está recibiendo un voltaje superior al normal, lo que puede poner en riesgo sus componentes internos. La mayoría de equipos de aires acondicionados están diseñados para funcionar con un rango de voltaje entre 170 y 260 voltios. Si el voltaje excede estos límites, el sistema activa el error L1 como una medida de seguridad. Veamos los pasos para solucionar el error L1. Apaga el equipo y desconéctelo de la red eléctrica. B. El primer paso es comprobar el voltaje. Para ello, use un multímetro en la escala de voltaje de corriente alterna. Verifique el valor de voltaje que llega de la red eléctrica exterior. Si el voltaje es demasiado alto, esto es probablemente la causa del error. Si el equipo está instalado en una zona donde los problemas de voltaje son recurrentes, considera instalar un estabilizador para proteger tu aire acondicionado. Un estabilizador regula el voltaje que llega al aparato, asegurando un suministro constante y adecuado, lo que evitará que se repita el error L1. C. El segundo paso se enfoca en el módulo inverter, el cual es crucial para convertir el suministro de corriente alterna AC en corriente continua DC, y cualquier desviación significativa en el voltaje puede causar problemas operativos. Por ello vamos a conectar la placa electrónica, y vamos a medir la alimentación del módulo inverter. En condiciones normales, el voltaje DC, entre los terminales P y N del módulo inverter, debe ser de aproximadamente 310 voltios en modo de espera y 380 voltios, cuando el equipo está en funcionamiento. Si el voltaje medido es superior a estos valores, se desencadenará un error L1. Verifique fallos en el puente rectificador del módulo inverter. Para ello, desconecte de la electricidad la placa electrónica. Se puede medir la resistencia entre cualquier par de los 5 terminales del puente rectificador. Si alguna de las resistencias es cercana a cero, el puente rectificador está defectuoso y necesita ser reemplazado. También se puede usar un multímetro en la configuración de diodo. Coloque la sonda roja en el terminal negativo de salida de DC, terminal 5, y la sonda negra en los terminales de entrada de alimentación de AC, terminales 1, 2 y 3, 1 por 1. El voltaje entre el terminal 5 y los terminales 1, 2 y 3 debe ser de aproximadamente 0,378 voltios. Si se mide 0, el puente rectificador ha fallado. Invierta las sondas y repita el proceso. El voltaje entre el terminal 4, positivo de salida de CC, y los terminales 1, 2 y 3 debe ser infinito. Un valor de 0 indica un fallo en el puente rectificador. Si el puente rectificador está dañado, debe ser reemplazado. En caso de que este no sea el problema, la falla puede residir en el módulo inverter en sí, el cual también deberá ser reemplazado. Veamos algunos pasos para diagnosticar el módulo IPM del sistema inverter. 1. Desconecte el equipo de la electricidad. Recuerde que los capacitores pueden almacenar corriente. Use un multímetro en la escala de voltaje continuo para medir los extremos de los capacitores y asegurar que se han descargado. 2. Localización del circuito electrónico IPM. El circuito electrónico IPM está cubierto por aletas disipadoras de calor. Sus pines están conectados mediante 3 pistas independientes y un conector eléctrico a los 3 pines del compresor. 3. Alimentación positiva. Identifique la alimentación positiva de alto voltaje del circuito electrónico IPM, para ello ubique la pista positiva desde los capacitores de alto voltaje de mayor tamaño,
hasta el circuito electrónico IPM. 4. Alimentación negativa. Identifique la pista negativa desde los capacitores hasta el circuito electrónico IPM. Para ello ubique la pista negativa desde los capacitores de alto voltaje de mayor tamaño hasta el circuito electrónico IPM. 5. Identificación de los puntos de salida, U, V, W. Estas pueden identificarse siguiendo las pistas desde los conectores del compresor hasta el circuito electrónico IPM. 6. Configure el multímetro en la escala de diodo. 7. El circuito electrónico IPM está compuesto internamente por 6 transistores IGBT, los cuales internamente contienen un diodo, que vamos a probar. Empecemos con la prueba de integridad de los 3 primeros diodos. A. Coloque la punta negra del multímetro en la entrada positiva del circuito electrónico IPM. B. Con la punta roja, mida los puntos U, V, W. C. Los valores de activación mínima de voltaje deben ser alrededor de cerca de 0.45 voltios para cada medición. D. La medida obtenida entre la alimentación negativa y cada pin U, V, W debe arrojar prácticamente la misma medida. Empecemos con la prueba de integridad de los últimos 3 diodos. A. Coloque la punta roja del multímetro en la entrada negativa del circuito electrónico IPM.